Hablamos de tenis en el larguero. Queda algo más de una semana para que arranque el primer grande de la temporada, el Open de Australia. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Ya hemos ido contando lo que ha ido sucediendo en los últimos días, los jugadores, esos dos aviones que llegaban a Australia, los positivos que se habían producido, jugadores que estaban en cuarentena. Poco a poco van saliendo los tenistas de esa situación, ¿no? Sí, yo diría que poco a poco va terminando esta primera parte del calvario que han vivido en Australia, porque han tenido 14 días de cuarentena. Es verdad que la cuarentena ya todos la manejamos como algo habitual, normalizado en nuestra vida diaria, pero es muy diferente pasarla, por ejemplo, en casa, como la hemos pasado algunos de nosotros, a hacerlo en una habitación de hotel con muy pocos metros cuadrados, prácticamente algunos de ellos incluso sin ventanas, solo saliendo para poder entrenar 5 horas al día con el mismo equipo con el que llegaste a Australia, con los mismos tenistas que tenías elegidos para entrenar cada uno de los días, para meterte en esta macro burbuja con la que se ha querido proteger el primer Grand Slam de la temporada, que va a arrancar el día 8 de febrero. Y la verdad es que van terminando ya los tenistas la cuarentena, los que pueden, porque tenemos a Paula Badosa, que dio positivo y todavía le van a quedar bastantes días de confinamiento. Tenemos a otros que son contactos estrechos de positivos por viajar en el mismo avión, que también le van a quedar algunos días más. Pero, por ejemplo, Rafael Nadal ya acabó la cuarentena el pasado jueves y anoche lo hizo Pablo Andújar. Es otro de nuestros mejores tenistas que madruga a esta hora de la mañana en Melbourne en su primer día de normalidad relativa. Pablo Andújar, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días para ti. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás tú? Bueno, pues ahora mismo encantado ya, claro, lógicamente ya ha pasado la cuarentena, que se ha hecho larga y ahora pues muy contento y sobre todo pues ya con esa libertad, ¿no?, que te permite salir de la habitación cuando tú quieres. ¿Cómo ha sido el día a día durante la cuarentena? ¿Qué hacías en un día normal? Pues mira, los primeros 5 días fueron muy duros porque no salimos de la habitación. Uh-huh. Yo estuve casi 5 días, 4 días y medio sin poder salir. Estuvimos, porque tuvieron un problema con el transporte y nos dijeron que íbamos a ir a entrenar, pero no entrenamos. Y entonces ese desconcierto, pues fue duro porque no podíamos salir y no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y a partir del 5.º día ya fue un poco más sencillo todo. Las 5 horas que tienes en total para poder entrenar, hacer físico, y tienes una horita también para comer en el club de tenis, pues lo hace todo más llevadero. Pero después, cuando volvías te fueras por la mañana o te fueras por la tarde, pues esa mañana o esa tarde se hacía complicado. Yo trataba siempre de organizarme. Pues estoy estudiando un curso, también hacía mis estiramientos, el trabajo de físico más estático, pues también lo metía en esas horas que yo tenía en la habitación. En fin, trataba de organizarme para que se me pasaran un poco las horas, pero bueno, he de decir que igualmente ha sido duro, claro. Hombre, claro. Sobre todo el cortar, ¿no?, la rutina de entrenamientos previa a un gran torneo como es este y tan importante. Hemos visto, ¿no?, que algunos tenistas incluso colocaban los colchones al revés, peloteaban, pues intentando, no sé si no perder, ¿no?, ese ritmo aunque evidentemente no tiene nada que ver que hacerlo en una pista de tenis. Algunos les llevaban bicicletas. Tú no sé si ya pediste algo, si pudiste coger la raqueta en la habitación. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué ejercicio hiciste? Bueno, ya nos avisaron que nos lleváramos material. Supongo que porque pensaban que lo de la cuarentena dura, digamos, la que no podía salir, la gente que no ha podido salir de la habitación, podría pasar. Supongo que por eso. Yo personalmente lo único que he hecho ha sido ejercicios de físico. ¿Por qué? Porque claro, yo la suerte que he tenido es que cada día he podido entrenar durante 2 horas tenis. Entonces, más o menos es lo ideal, lo que yo hubiera hecho, o quizás sí, igual media horita más, pero en general creo que ha sido unos horarios de entrenamientos bastante correctos.
Lo duro, yo creo que la parte más dura se la lleva la gente que no ha podido entrenar, que tiene que empezar a pensar en cosas para sudar y para mantenerse activo, porque al final en 14 días son muchos días y sobre todo que estás muy cerca del primer Grand Slam de la temporada. Claro, Pablo, es lo que tú dices, ¿no? Tú has tenido la suerte que más o menos has podido entrenar con normalidad. A partir del quinto día, además, todo se normalizó un poco. Ahora ya puedes entrenar con total y absoluta tranquilidad y normalidad, pero esos tenistas que a lo mejor siguen en cuarentena y que todavía no han podido coger una raqueta en condiciones, ¿en qué condiciones van a llegar ellos al torneo? Pues muy complicadas, muy complicadas. Yo estoy en el consejo del ATP y bueno, este tema pues se ha hablado, lo hemos intentado mejorar. La mayoría de jugadores o una gran parte de jugadores que están en cuarentena venían de la fase previa del torneo de Australia y el torneo previo tenían que jugar la fase previa. Pues lo que se ha hecho es meterlos dentro del cuadro final directamente para que tengan 2-3 días para poder entrenar y poder jugar el primer torneo previo al Open de Australia. Pero aún así es cierto que la situación es complicada y hay un riesgo de lesión evidente y bueno, eso es lo que yo creo que más miedo tenemos todos, ¿no? De que alguno de los jugadores que salen de la cuarentena pues se puedan lesionar. Te lo tengo que preguntar porque ha sido noticia hace unos días las imágenes de Djokovic. ¿Qué te pareció a ti? Las imágenes de Djokovic Cuando salió al balcón, Fullanas, cuéntaselo. Claro, sí, no lo vi. Djokovic salió al balcón para, bueno, al final estuvo ahí. Hay que decir que había diferentes confinamientos y ahí es donde viene todo el gran problema, que decían los de Melbourne que los de Adelaida estaban mucho mejor, que es donde estaba Rafael Nadal, que no sufrían tanto, que tenían quizás hoteles más modernos, más grandes. Alguno dentro de Melbourne también diferentes burbujas y ha habido muchas críticas y en ese sentido, por ejemplo, Djokovic ha sido de los más críticos y tuvo la respuesta de Rafael Nadal que, bueno, intentó hacer un poco más de justicia, ¿no? Para todos los tenistas. Bueno, es que yo creo que lo que dijo Rafa tiene toda la razón. O sea, nos estamos quejando de que en Adelaida hay unas condiciones distintas, que no digo que no, que es cierto, hay unas condiciones distintas. También es cierto que se trata de los 3 mejores jugadores del mundo que gracias lógicamente a que ellos pues son tan buenos, también un poco los demás, digamos, nos vemos arrastrados y esto es así. El mundo del espectáculo, como es el deporte del tenis, es así. Y también es verdad que bueno, pues que hay habitaciones en Melbourne que son más grandes que otras, que están conectadas. Claro. Yo no tenía ninguna bicicleta en mi habitación, yo no tenía contacto hasta salir de la habitación al club de tenis. Yo no he tenido contacto con mi entrenador cuando sé que había habitaciones donde había contacto con su fisio o con su preparador físico o con su entrenador, con lo cual podían tratarse los jugadores que estaban conectados, con lo cual, pues Rafa, lo que dice para mí tiene sentido. Es decir, también ha habido cosas o situaciones en las que los jugadores no han estado en las mismas condiciones en Melbourne, aun estando en la misma burbuja, ¿no? Claro. Con lo cual siempre podremos encontrar si te quieres quejar, te vas a quejar, eso está claro. Efectivamente, siempre podemos encontrar diferencias, pero yo creo que bueno, que se ha hecho de la mejor manera posible, y que al final el torneo lo importante es que se va a hacer dentro de unas condiciones normales, que es lo bueno que tiene este país, porque ayer mismo veía a Rafa jugar y la pista estaba llena y la gente sin mascarillas, con lo cual, bueno, pues eso denota que aquí las cosas se han hecho bien y que por lo menos vamos a poder jugar un Grand Slam
en unas condiciones que desde hace un año no podíamos jugar. Es que, por ejemplo, Yago, lo que Sí. decía Rafael Nadal es que casi siempre, y eso pasa en la vida misma, tendemos a mirar a los de arriba, a los que tienen más, a los más poderosos, y nunca miramos a los que están peor. Y lo que pasaba en Melbourne es que muchos se quejaban de que los tres grandes de Adelaida están en unas situaciones fantásticas, pero en cambio ninguno se quejaba que había confinados completos en las habitaciones que no pueden entrenar, por ejemplo, caso de Alcaraz en el cuadro masculino, de Paula Badosa en el femenino, que no pueden entrenar ni un minuto al día. Nadie les mira, nadie dice nada de esa gente. Y en cambio, sí se quejan de los 3-4 que están en mejores condiciones, ¿no? Que al final son todos los que tienen unas situaciones completamente distintas en una misma burbuja o en dos burbujas diferentes que se han montado. Bueno, tampoco nos sorprende Djokovic, un genio dentro de la pista, pero también tiene sus cosillas fuera de ella. Pablo, lo que sí es lo que decías tú ahora, ¿no? Viendo ayer el partido de exhibición de Rafa, parece que hemos vuelto al 2019, a la normalidad. O sea, yo estaba mirando la esta y estaba con los ojos como platos diciendo, gente sin mascarilla. Es que, vamos, casi nos hemos acostumbrado y nos resulta casi extraño. Sí, te choca mucho, y sobre todo desde una perspectiva, yo creo, europea o incluso mundial, exceptuando a Australia, Nueva Zelanda y 2 o 3 países más. Claro, yo creo que también el hecho de que sean una isla, pues les aísla más fácilmente, y claro, es que aquí el virus no está. No están, han cerrado fronteras, lo han pasado muy mal, han hecho una cuarentena muy, muy dura y muy estricta sin salir de sus casas, y en el momento en el que el virus ha desaparecido, al no dejar entrar apenas gente, y la gente que dejan entrar al país pues tiene que pasar la cuarentena esta de 14 días, pues eso hace que el país Claro. no tenga casos. Bueno, choca sobre todo desde una perspectiva para los que estáis viéndolo desde fuera, Claro. ¿no? Yo ya, pues cuando ves a la gente por aquí en la calle, ya empiezas a normalizarlo más. Uh-huh. A todo esto, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo llegas a este Grand Slam y con qué objetivo? Pues nada, la verdad es que muy contento. Creo que he hecho 2 buenas semanas de entrenamiento y con ganas de pasar algunas ronditas. Lógicamente mi objetivo no es ganar el torneo porque no sería realista, pero sí que me veo capacitado de ganar algunos partidos, he entrenado bien y bueno, pues ahora también depende mucho del sorteo, de contra quién te toque y de la suerte que también tengas, ¿no? Pero bien, estoy contento con la preparación. Pues nosotros además que nos alegramos. Pablo Andújar, que mil gracias por estar esta noche en El Larguero contando tu experiencia en Melbourne, y a partir de ahora, que es lo más importante, que vaya todo fenomenal en este primer Grand Slam de la temporada. Pablo, mil gracias, un abrazo, cuídate. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Fullana, como decíamos, ha jugado ese partido de exhibición Nadal después de